Para este domingo 6 o sexto de la Pascua, me quedo con el lema fundamental de las lecturas que se va a repetir de distintas maneras y es el caer en la cuenta del misterio de Dios como amor. Amor que significa el compartirnos, el entregarnos desde el deseo de ser vida para la persona amada. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha estado acompañando a lo largo de todo este tiempo de Pascua. Nos va a presentar la historia de la conversión de Cornelio, un oficial romano que está destacado en la guarnición de Cesarea Marítima, la capital romana de Judea. El gobernador romano no vivía en Jerusalén, vivía en esta ciudad en la costa, y ahí estaba la guarnición fuerte romana. Este Cornelio era un oficial del ejército romano. Llama la atención que este relato de la conversión de Cornelio es uno de los más largos del libro de los Hechos, lo cual quiere decir que para el autor del libro, que la Iglesia y la tradición reconoce como Lucas, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, nos está presentando algo muy importante, un parteaguas en la vida de la naciente Iglesia. Su apertura a una cultura diferente al mundo, no solamente cultural, sino religioso judío. La apertura a encontrar la presencia y el actuar del Espíritu en personas no de tradición judía, sino de tradición greco-romana. Cornelio es presentado como un buen hombre, veneraba a Dios con toda su familia. Es lo que se suele llamar un prosélito. Eran personas que no eran étnicamente judíos, ni daban los pasos para entrar a vivir bajo la ley judía, pero que sentían simpatía por la manera como el pueblo judío buscaba el encuentro con la trascendencia. Entonces, dice el texto que veneraba a Dios, era solidario con los pobres, oraba incesantemente. Después se presentan dos visiones, la de Cornelio, percibe que Dios le invite a que vaya a mande buscar a Pedro a una ciudad cercana, a Jaffa, cerca de lo que hoy es Tel Aviv, en Israel. Y Pedro tiene otra visión de una serie de alimentos que tenían prohibidos los judíos por parte de la Torá, su manera de interpretar esta alianza con el Señor. Y 3 veces se le dice, sacrifica y come, y Pedro dice, no, yo no me voy a contaminar, nunca he comido cosas impuras. Después de la tercera, el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo he declarado puro. Partiendo de este texto, veremos cómo se da el salto. No consideres a los que tradicionalmente se les ha visto como impuros cuando yo los he declarado puros. Por eso a mí me gusta decir que este texto, más que la conversión de Cornelio, que desde luego está presente, podríamos llamarlo como la conversión de Pedro, y junto con Pedro de toda la comunidad judeo-cristiana original. Darse cuenta, como dice el texto, de que Dios no hace distinción entre personas. Acepta a quien lo respeta y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Después son testigos Pedro y sus acompañantes de que ahora les une un solo espíritu, que es el de Dios. Nos quedamos con la frase, Dios no hace distinción de personas. El salmo que vamos a escuchar es el Salmo 97, va en esta línea, nos presenta a Dios como Rey del universo e invita a toda la humanidad a cantar un canto nuevo, proclamar la victoria de Dios y cómo ha revelado su justicia a todas las naciones. Dios manifiesta así su amor y su lealtad para todo ser humano. Todo ser humano es hijo o hija de Dios. Del ámbito de Israel, el conocimiento de Dios se ha extendido a todos los pueblos y naciones,
quienes responden aclamando con júbilo al Señor. Nos quedamos con la frase del inicio: cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La segunda lectura, también especialmente bella y densa, es el culmen de la carta que hemos estado estudiando, la primera carta del apóstol San Juan. En este capítulo, recordemos que inicia llamando la atención a los destinatarios para que no crean a todos los que se presenten como inspirados, ¿no? Sino que todo lo vean de acuerdo con ese criterio de discernimiento fundamental del cristiano, que es el amor. Donde el amor está presente y las personas que interactúan con los demás de este amor, Dios está ahí. La clave de la auténtica inspiración cristiana es este amor mutuo sustentado en el amor que Dios nos manifiesta. Aquella persona que no da un testimonio de amor hacia el prójimo, es evidente que no conoce a Dios, independientemente del discurso que maneje. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La muestra más grande del amor de Dios es que envió a su Hijo para que nos entregara su vida. Nos quedamos con la frase central de esta lectura: el amor consiste en esto. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. La lectura del Evangelio, terminamos el capítulo 15 de Juan, sigue siendo el relato de la vid que empezamos hace 3 domingos, lo continuamos el pasado y ahora lo concluimos. Jesús nos ama como el Padre lo ama a Él. Por eso quien conoce a Jesús conoce al Padre. La identidad fundamental del Padre, de Dios, es el amor. Permanecer en el Señor significa permanecer en su amor, recibirlo como es verdaderamente, un amor infinito, incondicional, indiscriminado. Es muy importante cultivar la atención correcta a la manera como Cristo se me entrega. Se me entrega amorosamente y a través de eso me sana y me capacita. Como el Señor obedecía los mandamientos de su Padre, la manera concreta de encarnar el amor día a día, así nosotros estamos llamados a obedecer los mandamientos del Señor, es decir, a discernir lo que Él nos muestra como nuestra misión concreta de amar. El Señor describe claramente el único mandamiento que nos da: ámense mutuamente como yo los he amado. Y explicita que esto se traduce en dar la vida por los amigos, por las amigas. Este dar la vida no solamente es renunciar a la vida, al bios, para beneficiar a las personas amadas, como en la muerte de Jesús, sino en gastarse esta vida día a día para transmitir vida plena, el zoe en griego, que no es lo mismo que el bios, y poderles transmitir con nuestro bios zoe, con nuestra vida, vida plena a quienes amamos. El Señor es quien nos indica la manera de entregarnos para dar vida, sus mandamientos concretos. No nos da órdenes, sino que nos invita a ser partícipes en su proyecto de salvación, de incorporación de todas y todos al reino de su Padre. Todo es don, gratuidad, la existencia, el amor de Dios, la redención, la elección, la misión que se nos da. Solo manteniéndonos en la gratuidad podremos dar el fruto que Dios nos invita a dar. Nos quedamos con el único mandamiento que Dios nos transmite a través del Señor: amarnos los unos a los otros. Decíamos que el mensaje central de las lecturas de este domingo es la naturaleza profunda de Dios, es decir, cómo percibimos a Dios en nuestras vidas cuando, cultivando la atención correcta, es decir, esta escucha en silencio, en apertura, sabiendo tomar distancia
de la gran cantidad de otras inquietudes y problemas que tenemos en nuestra vida, acogemos a este Dios que se manifiesta siempre como regalo de sí, como don de sí. El amor es eso, es dar la vida, dar lo que somos y tenemos, nos dice San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, de tal manera que lo veamos convertido en bendición para aquellos a quienes amamos. El amor siempre es concreto. A mí me gusta decir que en este mundo el amor que no se traduce en tiempo y espacio, es decir, tiempo dedicado a amar concretamente al hermano o a la hermana, y sobre todo hacerlo real en medio del mundo a través de acciones, actitudes, etc., ese amor en el fondo no existe, es una ilusión. El amor tiene que encarnarse. Y el mundo en el que vivimos está inserto en esto que le llamamos el espacio-tiempo. Todo lo que existe está en el espacio-tiempo. Para poder amar a la manera de Dios es importante primero dejarnos amar. Queda eso suficientemente explicitado en la primera carta de Juan que escuchamos. El amor consiste, el amor se encarna, el amor se vuelve realidad si damos este primer paso de dejarnos amar por Dios, de dejarnos sanar de los principales obstáculos que nos impiden poder encarnar el amor de esa forma. Y básicamente todos estos obstáculos que se traducen en el egoísmo, en este ego herido, inseguro, con muchísimas otras heridas que van acompañadas de esta misma inseguridad, tiene en su fundamento un desamor. El ser humano viene a este mundo con una apertura radical al amor. Cuando tristemente encuentra algo que no es amor, esa capacidad va quedando como oculta o imposibilitada, se nos dificulta el poder recuperar esta capacidad que tenemos de hacer comunión desde el amor. La apertura a la comunicación de Dios, y hemos dicho en varias ocasiones que eso implica dejar de vivir distraídos de nuestras preocupaciones, de nuestros proyectos, de nuestra historia, etc. Todas estas elaboraciones que finalmente ya no existen, están en nuestra mente, nos distraen de la capacidad de poder amar en lo concreto, de lo único que realmente tenemos en nuestras manos, que es el aquí y ahora. Para poder sanar de nuestras heridas de desamor, es importante que cultivemos tiempo de calidad con el Señor. Abrir nuestra conciencia a dejarnos amar. Nadie puede amar a la manera de Dios si no se deja amar antes. El problema es que entre esos ruidos que traemos en la cabeza hay muchos ruidos religiosos, entre comillas. Sabemos que la palabra religión viene de religar, reunirnos, volvernos a juntar, acercarnos a poder experimentar la comunión con Dios. Pero no todo discurso que se presenta como religioso realmente nos vincula al Dios de Cristo. Todos los discursos que presentan a Dios como vengativo, como el policía cósmico, como el capataz, como aquel que te va llevando cuentas, no son cristianos. Podríamos inclusive decir, son heréticos, porque van en contra del mensaje central del Evangelio. Si queremos de veras tener una experiencia religiosa, tenemos que hacer silencio, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en su propia vida. Él iniciaba su jornada yéndose a la soledad y al silencio a dialogar con su Padre. Le presentaba lo que él veía, guardaba silencio, acogía la manera como su Padre amorosamente le daba pistas, lo invitaba, le daba lo que los textos llaman mandamientos, es decir, estas invitaciones a una vida plena que el Señor nos hace,
Y el Señor las iba aplicando, las iba convirtiendo en realidad día con día. Y hemos dicho en otras ocasiones que ese es el sustento del discernimiento que nos enseña San Ignacio. La pregunta básica todos los días: Señor, ¿cómo quieres que amemos? El amor, por lo tanto, consiste en un vínculo, no es algo abstracto. Cuando hablamos de amor, en ese amor hay una persona, nos une con una persona. Cuando hablamos del amor de Dios, quiere decir que ese amor, que es el Espíritu Santo, nos une con la persona de Dios, con la comunidad que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos capacita, nos modela, nos envía para que podamos amar desde ese mismo dinamismo a las personas que encontramos. Somos conscientes que hay muchas cosas a las que le decimos amor y que no es amor, donde está metido nuestro egoísmo, nuestra ansia de control, de posesión, etc. Solamente podemos amar con este amor que da vida si nos dejamos sanar, transformar y enviar por el amor de Dios. Hagámosle un espacio en nuestra cotidianidad. Presentémosle al Señor en ese rato de oración de cada día a las personas que sabemos que vamos a encontrar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, a las personas que a lo mejor las noticias nos presentaron, y preguntémonos: ¿cómo puedo ser hoy buena noticia? ¿Cómo puedo yo hoy amar a cada una? Vele su rostro, ponte en contacto con su entorno y su realidad, y pídele al Señor Jesús que les puedas amar como Él te ama, y que te dé estos mandamientos, estas invitaciones concretas para hacer del amor una realidad en el aquí y ahora. Que así sea. Quedémonos con esta alegría, además el fondo del Pacífico que tenemos aquí atrás, que el Señor nos ayude día con día y le dejemos ayudarnos a ver cómo encarnar el amor, cómo de manera concreta podemos ser bendición para personas concretas con quienes la misión de Cristo nos ha puesto en contacto. Dios es amor, Dios con ustedes.